ha habido una serie de tomas de decisión muy interesantes. El primer impulso es, vale, fijémonos en la producción artística por televisión. Entonces, eso mismo lleva a una confusión que tú tienes que responder, que es la diferencia que hay entre videoarte, por ejemplo, y entre aquellas obras que han sido realizadas mediante la televisión casi como objeto, entre la instalación, entre el videoarte, es decir, obras que no han sido emitidas y lo emitido. Una vez decides ir hacia lo emitido, entonces tienes que romper la sinonimia entre monitor y obra, porque no tiene ningún sentido. Es como si el monitor sirviese de vitrina a una obra por televisión está emitida, está dentro de un continuo, dentro de un flujo. Por lo tanto, empiezas a entrar dentro de esos flujos y te das cuenta que tienes que construir esos flujos y que no puede ser uno sino varios. Es decir, que del mismo modo que un programador de televisión construye su programación y tiene que entretejer las relaciones entre los programas, tú también tienes que guionizar dentro del museo, y que te vas a encontrar con una serie de horas que, al igual que la televisión, nadie las ve de principio a fin, nadie se traga las horas de televisión que la televisión emite, no la totalidad. Entonces siempre juegas a esa contra de la totalidad. Cuando la gente viene a los museos, tienen la idea de que puede ver todo o casi todo lo que se le ofrece, porque esa es una idea de visita humana, ¿no? La idea de que yo vengo a pasar aquí un rato de mi tiempo libre y esta exposición te está invitando a otra cosa. Primero, dura casi 5 meses, tiene también que ver con la situación económica que estamos viviendo, pero también hemos respondido a esa situación de forma que tu visita no puede ser de 1 o 2 horas, sino que tendría que ser continuada, tendría que crear una fidelización del mismo modo que te fidelizas a muchas otras cosas en este mundo. Podrías perfectamente fidelizarte a la cultura, cabe dentro de lo posible, sabemos que no cabe dentro de lo probable, pero es una posibilidad. Entonces la exposición tiene varias formas temporales. Una, que es una visita de entre 2 horas y 2 horas y media, en la que te puedes hacer una idea general de cómo está planteada. Hay 14 pantallas, hay 10 secciones, en cada sección hay una pantalla grande, pero hay más, es decir, hay 14 de hecho, y esas pantallas están cargadas con 1 hora y media de programación. I limiti sono quelli linguistici, cioè io come scrittore italiano sono molto limitato. Preferirei essere uno scrittore in lingua swahili, che è la 12ª lingua del mondo ed è parlata nel Kenya, in Tanzania, nel Congo, eccetera. Entonces, tú podrías hacer un zapping o tu movimiento, es decir, editar eso que se te da y en 2 horas, 2 horas y media te enteras perfectamente de cuál es el espíritu del proyecto. Pero luego hemos completado esa programación en casi 82 horas, quitando miles de horas, cientos de horas de televisión. Comisariando, es decir, hay muchas cosas que la gente sabe que no están, o sea, yo lo digo, esto no está, pero es que no podía estar todo. Entonces, eso obliga a una constante interrelación con ese espacio, con el museo, pero para poder establecer esa constante interrelación también era importante la web, es decir, no hacer caso omiso a que hoy en día la gente tiene una relación con los contenidos a través de la página web, y hemos hecho un simulacro, lo que yo llamo la televisión invocada, porque invocas a la televisión con una página web que en realidad lo que hace es que tiene colgados contenidos audiovisuales que en parte están en la exposición y en parte la completan, y por otro lado el lugar donde estamos aquí, que es un plató de televisión improvisado con un software, y este tipo de herramientas nos ayudan de algún modo a que tú mismo reinventes la visita cada vez. Es decir, es totalmente posible que tú vengas cada día a ver una de las secciones y te concentres en cada una de ellas, o que hagas un zapping continuado y te quedes aquí 5 meses. Eso debemos tener en cuenta, que debemos hablar en utópico. Es decir, no sé, esa es mi forma de pensar, pero yo creo que en realidad cualquier exposición merece más de una visita y es muy difícil ver las cosas en una sola vez. Yo siempre me río porque Magnus Enzensberger, que ha escrito para el catálogo y al que tengo el placer de conocer personalmente, este verano me decía, esto del Zeitgeist, Martínez, es una trampa, porque ni es espíritu ni es tiempo, o sea, en vez de Zeit noch Geist, ¿no? Como diciendo, esto es una trampa alemana típica
que le hemos colado como eslogan y os lo habéis comido todos, pero en realidad lo último que uno querría es ser un hombre de su tiempo, o sea, meine Güte, es decir, uno aspira a ser algo más, o bien anacrónico o bien futurólogo, pero estar justo en el aquí y en el ahora, pues es bastante peregrino. Y yo creo que en ese espíritu están construidas muchas de las piezas que estamos viendo en esta exposición. Internet también ha ayudado mucho a su divulgación, igual mal está decirlo, pero muchas circulan en Internet. Muchas han sido también puestas en circulación gracias a iniciativas como UbuWeb, y entonces los artistas y gente como yo ve eso y se sorprende de la capacidad de actuar en un medio hostil. Entonces ahora, en una época hostil, en la que es difícil imaginar cuáles son las propuestas o pueden ser las propuestas para un futuro que tengan sentido, donde lo gestual no nos interesa mucho y sin embargo las pequeñas alteraciones de las condiciones en las que estamos son las que van a provocar el cambio, y sabemos que esas alteraciones tienen que ser pequeñas por narices porque no hay ni siquiera un espacio que permita grandes alteraciones. Pues yo creo que estos trabajos dan la pauta de cómo, y lo hacen con una cierta mala leche en el mejor sentido de la palabra y con muchísima imaginación visual y narrativa, y creo que por eso tienen una especial repercusión, porque si uno mira lo que los artistas eran capaces de hacer en los años 60 en un medio que estaba totalmente tomado, o en los 80 totalmente tomado por las primeras cadenas privadas, y aún así lo consiguen, pues bueno, te da una sensación de por qué no. Es decir, lo único que necesitas es analizarlo convenientemente y lo que ves es que todas tienen un denominador común, son muy precisas, es decir, todas son muy precisas. Todos hacen un estudio concienzudo de lo que se les ofrece y son muy precisos a la hora de contestar a eso. Y por eso son efectivas, la mayoría, es decir. Muy interesante ver eso, ver ese ejercicio de precisión en manos de los artistas. Es que no tenemos... Yo creo que es, por eso te digo que lo recupero para la historia intelectual, me da igual incluso la historia visual, visualmente me gustan todas, o sea, están fantásticamente construidas, pero esa inteligencia en el estudio de un medio y de una posibilidad es genial.